Éxodo 34 del 1 al 10 y después leeremos también del 27 hasta el final. Y Jehová dijo a Moisés: alísate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pazcan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: He aquí yo hago pacto de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Pasamos al 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ya hemos hablado de algunos aspectos de este nuevo pacto que nos anuncia y trae el apóstol Pablo en esta carta. Un pacto que no solamente es el privilegio de servicio, de uso que nosotros podamos tener, sino que también a la misma vez somos instrumentos de ese pacto para otros muchos. No solamente que está como antes limitado, sino que ahora es extensible a los gentiles y no solamente a los judíos, en los cuales nosotros somos sirvientes o ministros, especialmente los apóstoles, pero también toda la Iglesia.
Lo que nos está diciendo aquí ahora Pablo es una comparación con lo que era el antiguo pacto, de ese que hemos visto en Éxodo 34, que ya comenzaba en el capítulo 19 de Éxodo, y el nuevo pacto que es establecido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para que podamos comprender lo que eso implica para nosotros hoy, para todos vosotros, estéis ya o aún no en ese nuevo pacto, podremos comenzar mirando en la antigüedad y analizando un poco de lo que ya sabemos, de lo que intuimos o de lo que nos dice directamente estos versículos en 2 de Corintios. Miremos, por tanto, en primer lugar el antiguo pacto, el de Moisés, el que Dios hizo con Moisés y con todo el pueblo de Israel, como se nos ha leído. Nos dice, en primer lugar, que es el ministerio de muerte. Cuando comienza con estas palabras, versículo 7, si el ministerio de muerte grabado en letras en piedra fue con gloria. Uno puede llegar a la impresión de decir, bueno, es algo que es de gloria, pero que a la misma vez es de muerte, y esto que es servicio, ministerio significa servicio, diácono, lo que en los versículos anteriores ya había dicho, de servicio, ahora lo está diciendo con respecto al mismo pacto y en sus detalles. Lo que nos está diciendo es que el antiguo pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel estaba formado por diferentes actividades. Tenemos, por ejemplo, el servicio en el templo, tenemos los sacrificios, luego venían las fiestas y otro tipo de ceremonias y las ofrendas, todo aquello que estaba bien calculado y señalado con todos los detalles que día tras día Dios había transmitido a Moisés y que después Moisés, como también hemos leído, transmitía al pueblo. Todas esas normas directas o indirectas, toda esa forma de comportamiento que tenía el pueblo de Israel en la antigüedad era la manera en que el pacto nos servía a nosotros y nos daba oportunidad para que nosotros sirviéramos en él, en los que estaban en ese momento. Dios iba a transmitir sus bendiciones y su protección al pueblo de Israel a través de esas representaciones o imágenes, y al pueblo de Israel se le invitaba a actuar y a participar. Pero lo que nos está indicando Pablo, señalándonos, pensando en esos pasajes que hemos leído, tendréis que leer luego en casa el capítulo 19 y hasta el 34, todos esos capítulos que nos están señalando lo que ocurrió con todos sus detalles. Lo que estaban mostrando es que aquel pacto de muerte era un pacto con humanos y que era limitado y que era con un pueblo que iba a perecer. Es importante que recordemos, algunos de vosotros estáis los jueves en el estudio bíblico que hemos estado haciendo y que estamos ahora en el capítulo 9, también lo ha dicho en el capítulo 2 de Romanos, que no todo el pueblo de Israel era verdadero israelita, porque no eran las obras externas, sino la circuncisión que se hacía del corazón, el cambio, todo tenía que ver con el corazón. Y en el capítulo 9 nos dice que no todo el pueblo de Dios descendía, sino que era también espiritual, que nos va a decir en otras partes que es de la fe de Abraham. Esto es importante que lo recordéis. El pacto del Antiguo Testamento de Moisés era con todo el pueblo de Israel, pero no quiere decir que todo el pueblo de Israel fuera verdadero creyente. Era todo lo que era externo y representativo y que anunciaba ciertas cosas, pero que muchos de ellos perecieron sin ver la salvación. Y que la salvación venía de un corazón transformado. Ese era el verdadero Israel que se nos anunció. Y lo podemos ver en algunos detalles cuando, por ejemplo, en la primera ocasión que se nos da la ley en el Antiguo Testamento, mientras tanto el pueblo de Israel se desvía.
Y es tanto el furor de Dios contra ese pueblo que ha levantado un ídolo que va y lo va a castigar. Y podemos ver que el pueblo de Dios, físico y extraordinario, grande, extendido, va a perecer. 3.000 personas van a morir por esa rebelión. Pero aún así, dentro del pueblo, Dios tenía al suyo, el pueblo espiritual. Lo que va a hacer, lo que va a ocurrir es que Dios va a tener que hacer constantemente una renovación para no destruir el pueblo de Dios. El ministerio era un ministerio de muerte porque no libraba, y ahí también tendríamos que ir al libro de Hebreos. Todo esto es una especie de introducción, pero es importante que lo entendamos, que lo entendáis. Un día, en algún momento especial, en medio de toda la esclavitud del pueblo de Israel, Dios decide hacer un pacto y dice, no voy a dejar a mi pueblo, me acuerdo de él, voy a tener de él misericordia. Así que lo voy a liberar de la esclavitud que tiene en Egipto. Y hace todo lo que nosotros sabemos en la liberación a través de Moisés y cómo los libra y los saca del ejército del faraón y le hace cruzar el mar a pie y los introduce en el desierto esperando la tierra prometida. Y en ese mismo instante Moisés sube al monte Sinaí y allí recibe instrucciones de Dios y hace un pacto. El pueblo de Israel, en la terquedad de su corazón, porque no todo el pueblo de Israel físico era un pueblo espiritual y temeroso del Señor, se rebela. Y Dios está a punto de destruirlos si no es porque Moisés intercede y pide por ellos misericordia. Entonces, el capítulo 34, que hemos leído anteriormente, nos dice, voy a renovarlo. Esas 2 tablas que Dios hizo y esas 2 tablas que Dios escribió con su propio dedo, los 10 mandamientos, fueron rotos en el furor de Moisés contra el ídolo, el becerro de oro que habían levantado. Pero Dios dice, voy a renovar el pacto entonces con el pueblo de Israel. Ahora, Moisés, tú te vas a hacer 2 tablas y yo lo voy a escribir, tú lo vas a escribir, lo que yo te voy a dictar. Y Moisés vuelve otra vez a escribir aquellos 10 mandamientos y a seguir recibiendo instrucción. Esa es la renovación del pacto. Y constantemente, a lo largo de toda la historia, tenemos que ver, vais a ver que Dios tiene que mostrar paciencia y misericordia y una vez más fortalecer lo que había dicho anteriormente. Aún a pesar, lo que nos dice ahora Pablo, que aquel pacto, el deseo de Dios de hacer algo con aquel pueblo está escrito en piedra. Nos podemos imaginar, en primer lugar, cómo Dios ha levantado aquellas 2 tablas de piedra y cómo Dios ha escrito en aquel lugar y aun cuando han sido rotos, Dios levanta o manda a Moisés otros 2 tablas de piedra alisadas para que se vuelva otra vez a escribir aquel decálogo, aquellos 10 mandamientos, escritas por Dios, mandadas por Dios, que van a permanecer porque están escritos en piedra, pero no van a permanecer para siempre. Porque aun cuando está escrito en piedra, aquello está señalado para perecer. En todo esto, aún así, de todas las circunstancias, leer el libro de Éxodo y demás que lo acompañan, podemos ver los desastres, los desórdenes, la terquedad, las renovaciones, etc. Podemos verlo en el libro de los jueces y en el libro de los reyes, etc. Pablo señala aquel pacto era un pacto de gloria, era un pacto glorioso. Y con eso quiere decir que era extraordinario. ¿Cómo lo podemos imaginar? ¿Cómo lo podemos ver? Solamente con algunos detalles. Dios ha decidido tener conversación con un pueblo insignificante, esclavo. Y aun cuando había sido elegido en Abraham en el pasado, eran pastores, esclavos, buscando hierba para levantar templos paganos en Egipto. Y aún así Dios dice, me acerco a vosotros, os voy a bendecir, os voy a liberar. Lo podemos ver que la nación de Egipto, la tierra de Egipto era una tierra pagana.
Y lo podemos ver no solamente en ellos, sino con todas las naciones que estaban a su alrededor. Eran naciones paganas, llenas de ídolos y de inmoralidad y de violencia. Cuando podáis tener la oportunidad de mirar la historia, podréis ver, por ejemplo, lo poco que se valoraba al ser humano. Podéis ver, por ejemplo, cómo se despreciaba incluso a los niños o a las mujeres de las formas más degradantes. Cómo se levantaban dioses a la imagen de los hombres que eran desde un trozo de leño a las imágenes o esculturas más extraordinarias y a veces incluso horribles en el aspecto. Para ofrecer sacrificios se ofrecían sacrificios humanos en muchos de esos lugares o en la gran mayoría. Se convertía la esclavitud en una cosa horrible también dentro de la misma nación y no solamente con los enemigos. Y de pronto, en medio de toda aquella salvajada de naciones y de cultura, Dios dice, voy a hacer un pueblo, voy a levantar un pacto y le voy a dar normas nuevas, que son normas gloriosas. Y les dice, no será por vuestra fuerza, no será por vuestra capacidad, yo estaré al frente, yo voy a dar la victoria. Y aun cuando vosotros seáis una nación insignificante, en medio del desierto, yo os voy a alimentar, yo os voy a dar el maná. Y aun cuando estéis desnudos como habéis salido, yo os voy a vestir. Y vuestro calzado no se va a gastar. Y aun cuando no tenéis nada por completo, yo os voy a dar una tierra prometida. Y os voy a mostrar cómo yo actúo y cómo yo soy. Y aun cuando el resto de las naciones tienen una gran cantidad de dioses y de ídolos, yo voy a ser el Dios personal vuestro. Seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. No habéis visto nada, no podréis ver nada de mí, pero yo estaré cerca de todos y cada uno de vosotros. No simplemente vais a pensar en el presente, sino que vais a tener un futuro eterno y mucho más extenso y mucho más glorioso. Os voy a hablar directamente. No es simplemente que vosotros tendréis imaginación, sino que a través de los mensajeros como Moisés y de los profetas que vendrían después, os voy a hablar directamente qué es lo que a mí me agrada, cómo me podéis satisfacer y cómo yo voy a satisfacer a vosotros. Os voy a dar una ley, pero va a ser una ley, el decálogo, que va a ser digno, que va a ser de bendición, no va a ser una ley injusta. Podréis tener 4 mandatos que van directamente conmigo. A mí solamente adoraréis, os inclinaréis, reconoceréis, no utilizaréis el nombre mío en vano. Vais a tener un día especial de reposo, no de trabajo específico, sino de descansar en mí. Pero además, os voy a dar otros 6 mandatos que serán de dignidad y de respeto, donde se habla de fidelidad, donde no se va a permitir la mentira, no va a haber codicia, no va a haber robo, no va a haber engaño, etcétera, etcétera. Podemos ver que los 10 mandamientos, el pacto, trae dignidad al ser humano. Y en aquellas circunstancias tan horribles podemos ver que hay inicio de derechos y de privilegios o de bendiciones también, desde los niños también a las mujeres que en otros lugares se desprecian. Y habrá leyes justas incluso en medio de la guerra y de la esclavitud. Y habrá normas tan específicas como que si te casas y tienes que ir a la guerra, deja la guerra y está con tu mujer y disfruta con tu mujer. Y que los hijos tendrán también derechos y bendiciones. Incluso tus propias bestias no podrán ser maltratadas. Y podemos ver que esa Dios único en lugar de multitud de dioses y esas leyes justas que dignificaban al ser humano y esas promesas de bendiciones que ellos mismos podían disfrutar, era como una luz en medio de todas las demás naciones. Cuando miráis la historia, podréis ver ese monoteísmo de Yahvé, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El Dios de Moisés es el Dios de Israel, que no puede ser comparado con el resto de las demás naciones. Cuando podéis ver y escarbar, escudriñar todo lo que está significando ese comienzo para el pueblo de Israel, podemos pensar y decir cuán glorioso es.
desde nuestra perspectiva, que hablamos de derechos y que hablamos de democracia y que hablamos de los privilegios que se han adquirido, poder ver y mirar hacia atrás nos parece que es una niñez, que es una insignificancia, que es algo superficial. Pero cuando lo miráis en la cultura y en el momento que estaba apareciendo, era algo extraordinario y lleno de resplandor y de gloria. En cierto momento, en el capítulo 19, 20, nos dice que cuando Dios está pronunciando aquellas palabras, está trayendo aquellas leyes y normas, los 10 mandamientos específicos y todo lo demás que iba a rendir, hacía temblar el monte. Truenos se escuchaban y había como relámpagos en todo ello, de tal manera que producía temor en todos los que estaban alrededor. Era un momento tan especial en el cual Dios estaba dando aquellas normas de bendición y de privilegios que era un momento santo. La gente no podía acercarse, tienen que decirse, quedaros fuera, solamente tú, Moisés, podrás estar delante de mí, mi presencia. Solamente podrás sentir mi espalda para que puedas sentir mi gloria. No se te va a dar permiso para más. Este es un momento especial y es un momento extraordinario. El resplandor de la gloria. Ya pudiera ser el resplandor de la gloria de Dios mismo en ese momento, o pudiera ser el resplandor de gloria de todo lo que eran aquellos mandatos. Pensar que de pronto vais a ser destacados en medio de todas las demás naciones y que vais a tener el privilegio de grandes bendiciones personales, que vais a poder ver la misma gloria de Dios descender como pan para vuestro alimento y que vais a ver la protección tan íntima como, por ejemplo, la misma higiene o el vestido que os cubre. Pero aquel momento glorioso y extraordinario que se estaba anunciando y que ya lo podían ver, que hacía resplandecer el rostro de Moisés, nos tiene que recordar Pablo que incluso aquella gloria era una gloria perecedera. No iba a ser para siempre. Es decir, que ya desde su inicio se estaba indicando que desaparecería, que dejaría de ser. Se desvanecería. Porque, como nos va a señalar el libro de Hebreos, todo eso ya estaba estipulado porque se estaba esperando algo mejor, algo más extraordinario. Es un pacto glorioso, es extraordinario. Podrían decir el pueblo de Israel, y así lo sintieron en cierto momento, qué privilegiados somos. Somos el pueblo de Dios, del Dios único que se ha revelado de manera directa a nosotros, aun cuando no hemos podido ver nada de Él en absoluto. Pero está destinado a perecer o a desaparecer. Nos habla de que este es un ministerio, esto es un pacto de condenación. Pablo tiene que recordarnos otras veces, por ejemplo, nos lo va a hacer también en Romanos, que la ley es santa, justa y buena. O sea, cuando vosotros vais a los 10 mandamientos tenéis que recordar que es santa, justa y buena. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla en la bienaventuranza nos dice, yo no he venido a abrogar o a decir que es mala o que es negativa la ley. No, la ley es buena. Pero la ley lo que hace en realidad es señalaros vuestra incapacidad, vuestra impotencia. No es a través de la ley que podréis alcanzar el agradarme a mí. Mostraba la culpa. Así que cada vez que alguien se miraba en aquel espejo de la ley, podría ver que eran culpables. Constantemente tenían que recordar, cuando estaban ante el tabernáculo o estaban ante el templo y podían leer aquellos 10 mandamientos y las demás normativas, que ellos eran culpables. No estaban allí por su dignidad, no estaban allí por sus privilegios, no estaban por sus méritos algunos. Lo que estaba diciendo la ley es, sois culpables, no podéis hacerlo. Todo depende de mí, de mi gracia y de mi salvación y de lo que yo proveo. Por tanto, era una ley que condenaba, que señalaba. Algunos de los pueblos de Israel, el verdadero Israel que estaba allí, que era de corazón, que estaba circuncidado en su propio corazón y no solamente físicamente, podrían ver que la naturaleza de la ley no era cumplir para vivir, sino darse cuenta de la necesidad que tenían de un Dios como este, que no estaba en su fuerza, no estaba en la espada, sino en las bendiciones de nuestro Dios.
El verdadero israelita, al mirar a la ley, se daba cuenta de que tendría que ser del corazón. No por los hechos, no por las obras, no por lo externo. Hastiado estoy de sacrificios y de ofrendas que vosotros hacéis. Yo lo que quiero es un corazón. Yo lo que quiero es misericordia dentro de vosotros. Quiero que escuchéis mi voz. Quiero que rindáis delante de mí. Esto es lo que la ley estaba señalando. Y aún así, era un pacto glorioso y hermoso. Pero entonces, ahora, Pablo lo que nos está diciendo es, si aquello fue extraordinario, este nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús lo supera, es mayor. Y entonces, comparándolo con lo que ya hemos visto del antiguo pacto, sin quitarle los méritos de su tiempo y de su momento, ahora nos dice que es diferente. Fijaros bien cómo lo dice. Y si el ministerio de muerte grabado en vuestros corazones ahora es, versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, aquel que era de muerte ahora va a cambiar en el ministerio del Espíritu. Aquí tenemos que entender que está hablando del mismo Espíritu Santo, del Espíritu que está obrando y que lo está dando. En el Antiguo Testamento también podemos ver el Espíritu. Pero el Espíritu Santo estaba actuando de manera diferente a como lo vamos a ver en otros muchísimos pasajes en el Nuevo Testamento. Es un contraste. El ministerio de muerte ahora es el ministerio del Espíritu que nos dice en el versículo 2 de nuestro pasaje, que es el Espíritu del Dios de vivos, el Dios que da vida. Nuestro Señor Jesucristo, en cierto momento, Evangelio de Juan, capítulo 7, nos dice que todo aquel que en Él cree, que Él llegue, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Juan tiene que hacer una aclaración en el versículo siguiente. Esto se refiere al Espíritu Santo. Fijaros bien lo que ahora está significando todo esto. Lo que antes era el espíritu de muerte, es decir, no iba más allá de lo que ya estaba estipulado y que iba a perecer, ahora ha sido transformado por el Espíritu que va a estar en todos y cada uno de los creyentes y la obra de transformación gloriosa que va a hacer. Lo que hacía la ley es señalarnos una y otra vez dónde estás y de quién dependes. Lo que va a hacer ahora el Espíritu es darnos una ley en la cual nosotros podemos caminar y a la luz del Espíritu podemos crecer y avanzar. No es algo que esté limitado, sino algo que nos va a dar crecer. No es un espíritu de muerte, sino que es un espíritu, no es un pacto de muerte, sino que es un pacto para vivir, para avanzar, para crecer. Ahora, vosotros los creyentes no solamente vais a tener un convenio con Dios, un trato con Dios. No solamente Él va a revelar ciertas cosas para manteneros, sino que Dios os va a dar normas y dirección para que podáis crecer en libertad, para que podáis tener mayores bendiciones. No simplemente es que os va a saciar la sed, como podría hacer en el desierto, con aquellas fuentes de agua, manantiales de agua que salían de la roca, sino que ahora, por la obra del Espíritu, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Esto es lo que va a hacer ahora el nuevo pacto. Esto es lo que hace la sangre de Jesucristo. No simplemente es que os va a dar cierta comodidad, sino que serás de comodidad también a otros e incluso para ti mismo. La obra constante del Espíritu, no solamente que es de la regeneración y que te da ojos para ver, corazón para sentir, sino que además te va a hacer crecer, te va a renovar, te va a motivar en la oración. No vas a depender de sacrificios o de rituales, sino que de tu propio interior podrás ver que te puedes acercar a Dios, que puedes hablar con Él, que puedes sentir su presencia.
no únicamente por los rituales que hagamos en una iglesia como esta, sino que de tu propio interior, porque es del Espíritu y ya no es de muerte, habrá cambiado por completo tu percepción. Nos dice además la Escritura, nos lo estaba señalando al principio del capítulo también, el versículo 3, que esta ley, este nuevo pacto, este convenio que hacemos con Dios ya no está escrito en piedra. Uno podría llegar y durante cierto tiempo, varias generaciones, las dos tablas de piedra se habían puesto en el arca que se llevaba como un recuerdo constante, aun cuando la ley tendría que estar en la mente y el corazón de cada uno de ellos, estaba allí guardada hasta que desapareció. Ya no sabemos qué pasó con aquellos 10 mandamientos escritos en 2 trozos de piedra. Pero lo que hace el nuevo pacto es, no, yo no lo voy a escribir en piedra. Ahora el nuevo pacto estará escrito en el corazón. Y Jeremías nos está diciendo en el capítulo 31, y también nos lo va a decir Ezequiel, el profeta, que este nuevo pacto ya no será escrito para que lo podáis ver, sino que será escrito para que lo podáis sentir. Es decir, que el trabajo del Espíritu ahora es escribir en el corazón, como lo hace con Pablo con respecto a la iglesia. Ahora, si eres creyente, tendrás de tal manera escrito por el Espíritu en tu corazón el pacto que has renovado, que has hecho con Dios, que ya no va a haber nada que lo pueda borrar. No va a poder cogerse las piedras, aun cuando tuvieran los 10 mandamientos, y ser quebradas delante de un ídolo, sino que va a permanecer dentro de vosotros. No necesitas que nadie te recuerde, si eres un verdadero creyente, cómo vivir, cómo sentir la presencia de Dios en tu vida, sino que estará dentro de ti mismo. Y podrás leer, podrás sentir, podrás experimentar, podrás emocionarte, si eres creyente, porque el Espíritu está escribiendo en tu propio corazón. No importa ya dónde estés. No hay que ir a un lugar para rendir culto y adoración. No es el tabernáculo, no es el templo, no son las piedras, no es el arca, no es Jerusalén, sino que en tu propio corazón el Espíritu ha escrito todo lo que es necesario. Y si hay alguna duda, si hay alguna dificultad, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice, bueno, en el momento en que tengáis que dar testimonio, porque tendréis que dar testimonio, ¿sabéis lo que va a hacer? Dios el Padre enviará su Espíritu para que os recuerde todas las cosas. No es para que os diga nada nuevo, sino para que os recuerde todas las cosas a través de la Escritura, a través de la comunión. Habrá diferentes medios que el Espíritu utiliza, pero lo único que tú necesitas ahora en esta mañana, si es que eres creyente, temeroso de Dios y has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, es despertar lo que ya está dentro de ti, lo que el Espíritu ha escrito. Y el Espíritu no solamente te va a recordar todas las cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo, sino que, si es necesario, el mismo Espíritu pondrá palabras en tu propia boca para que las puedas llevar. Cuán sorprendente es que a veces en nuestro testimonio, evangelismo, circunstancias, de pronto o una lectura o un pensamiento o un recuerdo nos hace pronunciar palabras que ni siquiera nosotros podríamos esperar. No porque estamos dependiendo del sacerdote que hace sacrificios o del profeta que nos recuerda las cosas, sino que de nuestro propio corazón surge ese espíritu que nos hace recordar y nos hace hablar con libertad o con poder, proclamar la palabra. No solamente lo que nos está diciendo que este nuevo pacto nos ha traído la presencia del Espíritu en lugar de la muerte y que ha sido escrito no en piedra, sino escrito en nuestro propio corazón, sino, como nos dice el versículo 9, ahora este pacto es mucho más glorioso y más extraordinario. Fijaros cómo lo dice. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Mucho más. Podríamos pensar, pero ¿qué tiempo más glorioso, floreciente disfrutaba el pueblo de Israel en medio de las naciones que hasta
hasta la reina de Saba estaba sorprendida de lo que estaba ocurriendo en Israel en tiempo de Salomón. O podremos ver cómo un pastor de ganado se convirtió en el rey, donde las naciones alrededor podían llegar a temerle. Un pueblo insignificante que apenas podrían tener un ejército, tenían tal protección que aún las naciones alrededor sentían el temor de Yahvé que estaba con el pueblo de Israel. Aquello era extraordinario. Y hacía que la gente, el pueblo de Israel, tuviera que cubrirse los ojos o ponerle un velo a Moisés porque el resplandor de su gloria era extraordinario. Pero ahora nos dice que la gloria es aún mayor. Vamos a comparar la escena. Moisés ha estado durante 40 días, en varias ocasiones, en contacto con Dios. No sabemos cómo sería aquello, pero estar en el monte Sinaí, escuchando la voz de Dios y Moisés dictando en pieles o en piedras aquellas cosas que Dios le estaba dictando, tendría que ser un momento extraordinario, glorioso. Desde lejos del monte, de la montaña, podrían verse las luces y escucharse los truenos y los relámpagos. Se reflejaba tanto que cuando Moisés bajaba a hablar y comunicar aquello al pueblo de Israel, su resplandor asustaba a la gente. Es como cuando tú te has pasado, alguna de las mujeres lo podréis notar, estuvisteis allí en la sierra de Jaén, en Sierra del Segura, y os dio mucho el sol y os pusisteis coloradas, y cuando llegabais a casa dijeron, os habéis quemado por un ratito que habéis estado con el sol. ¿Cómo sería el momento tan extraordinario de que Moisés estaba reflejando aquella gloria? Y que la gente, el pueblo de Israel, lo podía ver. ¿Dónde has estado, Moisés? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que has oído? Esa comunión con una ley tan santa y tan gloriosa, con un Dios tan extraordinario. Pero ahora, lo que nos está diciendo es que este nuevo pacto es mucho más glorioso. Creyente, cristiano o cristiana de este lugar en esta mañana, mirar la comunión con Dios que ahora tienes por medio del Espíritu que ha grabado su ley, su pacto en tu corazón, no simplemente te va a hacer reflejar durante un momento o circunstancias tu rostro, tu alegría porque has alabado, has cantado en tu casa y has sentido la presencia del Señor, etcétera, sino que ahora nos dice la Escritura, nosotros somos luz. Y somos la luz de la luz. Pablo lo tiene que reflejar de esta manera, el resplandor del rostro de Jesucristo que ahora nos ilumina a nosotros con su conocimiento y que podemos ir a todo lugar a proclamar el Evangelio. Cuando tú te presentas delante de la gente, no es simplemente que alguien pueda llegar y decir, te noto diferente, hay algo distinto en ti, hay un brillo en tus ojos, sino que ahora lo que tú eres transmisor de la luz del Evangelio, del poder del Evangelio. No es únicamente que puedas llegar y decir, Dios ha hecho algo extraordinario en mí, sino que puedes llegar al mundo y puedes decirle, Dios puede hacer algo extraordinario en ti, que podemos transmitir ese mismo mensaje. Así que allá donde vosotros vayáis y anunciéis este Evangelio, el poder de Dios se va a manifestar y los pecadores podrán ser salvos. Nosotros tenemos el poder por medio del Evangelio de que los pecados de los pecadores sean perdonados. Tenemos el poder, tenemos la capacidad con esta luz que ahora tenemos, esta gloria que se refleja con el conocimiento de Cristo, de hacer cosas mucho más extraordinarias. No solamente ya vamos a limitar este evangelio a un pueblo físico en particular, sino que podremos ir por todas las naciones, no importa de qué tribu, no importa de qué cultura, no importa de qué lengua, no importa lo grandes que sean sus pecados, podremos llegar y decir, aquí está la buena noticia, si Dios lo ha podido hacer en mí por medio del Señor Jesucristo, lo puede hacer en ti. Así que la gloria que ahora nosotros transmitimos y que reflejamos supera en gran medida el resplandor del rostro de Moisés que había estado en comunión con Dios en aquellos 40 días. Y nos dice
que este resplandor que es el Evangelio. Fijaros lo que nos dice en el capítulo 4, versículo 6, el mismo 2 de Corintios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En ciertos momentos y en algunos lugares en la historia de Israel podemos ver que hombres como Naamán, o mujeres como Ruth, o Rahab la ramera, pudieron llegar a convertirse, en someterse, en aceptar el pacto que Moisés había establecido con el pueblo de Israel. Y podemos ver que algunos de ellos fueron salvos. Someterse al pacto de Dios por medio de Moisés, al cumplimiento de aquel ritual, al recordar y reconocer que son pecadores dependientes de un Dios de gloria y de poder, cambiaba sus vidas. Pero ahora lo que nos está diciendo es que nosotros podemos ir a cualquier lugar, a cualquier persona, en cualquier circunstancia y decirle, no nosotros, no la ley, no los sacrificios, sino Cristo Jesús. Que no es necesario rituales, que no son necesarias las ofrendas para la salvación, que no es necesario esforzarse en cumplir ciertas cosas, sino que es Cristo Jesús que hace todas las cosas. Y Él, por su obra y el poder del Espíritu de Cristo, transformará a todos y cada uno de los pecadores. ¿No es esto la gran noticia? ¿No es este la luz y el resplandor más glorioso? Que ahora podemos ser sal y luz a todas las naciones. El versículo 11 nos dice además que este pacto no es como los que perecen, sino de los que permanecen. Ya nunca más será quebrantado. Nuestro Señor, Dios Yahvé, tiene que decirle a Moisés un par de veces, voy a destruir este pueblo porque es terco, igual como hizo con Sodoma y Gomorra o anteriormente hizo con toda la generación de Noé. Voy a arrasar con todo para comenzar de nuevo. Y si no es por la intervención y no es por la pura misericordia de Dios, que puede renovar y otra vez reiniciar todas las cosas. Está a punto de ser quebrantado, tienen que ser otra vez establecidas las normas y los detalles, pero ahora el pacto que ha sido hecho en el Señor Jesucristo, del cual nosotros somos el resplandor para poder llevarlo, porque está escrito en nuestro propio corazón y no necesitamos leer ni que nadie nos guíe, nos enseñe, nos instruya, porque ya lo tenemos en nuestra propia esencia espiritual, va a permanecer para siempre. El pacto no puede ser quebrantado. Claro que hay iglesias que aparecen, iglesias locales, y iglesias que desaparecen. Claro que ha habido lugares donde naciones enteras parecían ser cristianas y ahora han desaparecido por completo. Claro que muchos han venido y ya no están con nosotros porque quizá no eran de nosotros. Pero lo que nos está diciendo es que si la piedra puede ser rota, los corazones ya no se romperán. Y lo que Dios ha hecho y ha escrito en tu corazón, si es que eres creyente, no va a venir nada, no hay poder que lo pueda borrar. Estamos en una plena seguridad de salvación. Y ya no va a ocurrir, además, nada por delante de nosotros que sea necesario establecer un nuevo pacto, porque en Cristo Jesús ya está todo hecho, ya está todo satisfecho. Ahora Dios ya está complacido. No hay nada, fíjate bien, no hay nada que tú u otros tengan que añadir a esta salvación que ya es segura en el Señor Jesucristo. Por tanto, tú estás seguro si es que tienes a Cristo en tu corazón, si es que tienes el pacto hecho con Dios, que es firme y eterno, sino que además es seguro para la iglesia. Y aun cuando las fuerzas del Hades, del infierno, quieran soplar para derribar la iglesia, el pueblo de Dios, se nos dice en el Evangelio que ya no puede ser, que la iglesia va a permanecer y va a continuar. Y aun cuando podamos ver las turbulencias y los desastres a nuestro alrededor, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, está seguro. No hay ninguno, ni aun uno, que haya puesto su confianza en Cristo, su confianza en este pacto, su compromiso con el Señor, que vaya a perecer.
El Señor ha obrado en los suyos y en cada uno de los suyos, ni más ni menos. Y en último lugar, como nos dice en el versículo 9, este es un pacto especial, porque es el pacto, nos dice, el ministerio de justificación. Pablo lo tiene que decir de esta manera: el justo por los injustos. Es decir, ahora esta justificación está segura no por lo que se tiene que repetir de manera constante, sino por aquello que ha sido establecido por nuestro Señor Jesucristo. Lo glorioso y lo sorprendente es esta justificación. Que tú, siendo culpable y siendo pecador, siendo de lo más alejado que podríamos pensar de nuestro Dios, hayamos sido hechos cercanos y hayamos sido transformados. Que alguien del cual nosotros nos considerábamos de alguna manera enemigos, ahora haya muerto en nuestro lugar para hacernos amigos de Dios. Esto es lo que está hablando de la justificación, que ya no puede cambiar nada. Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Cristo, dice, es el mejor pacto que podíamos pensar, porque nos señala a mejores promesas. ¿Sabes qué? Lo que te está diciendo es, mira, no únicamente es como el pueblo de Israel que tú pudieras entrar en una tierra prometida, tierra con frutos grandes, como los espías traían de racimos inmensos y de tierra fructífera. No, lo que ahora vas a tener son mayores promesas. No es esta tierra únicamente, sino nueva tierra y nuevos cielos, donde ya no es únicamente el fruto material, sino que yo seré tu propio alimento. No necesitarás maná que caiga del cielo, porque yo seré el pan tuyo. No necesitarás un sol que te caliente, porque yo seré el sol de justicia. No necesitarás los mares que te rodean, sino que podrás sentir un mar de cristal donde poder poner tus pies. Un mejor pacto porque tiene mejores promesas, porque está descansando, nos dice Hebreos, en el Señor Jesucristo. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 15, es un nuevo pacto que hace ¿qué? Que tengamos una herencia eterna, nos señala. ¿Sabéis que no únicamente ahora nosotros seremos el pueblo de Dios, como era en el pueblo antiguo de Israel, sino que tú, si eres creyente, ahora serás herencia, heredero, serás hijo de Dios. Y todo lo que Cristo reciba, tú lo recibirás y que podrás estar en Él y que Él será tu sostén durante toda la eternidad. Es una herencia eterna. Con razón tiene que decir nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo: no os esforcéis en levantar tesoros en este lugar, no os esforcéis en servir a Dios simplemente para tener cosas nuevas y mejores en este mundo, sino haceros un tesoro en los cielos, donde no podrá entrar ni orín, nada lo podrá corromper. ¿Es esto lo que es así en tu corazón y en tu vida? ¿Te has acercado porque se te promete algo bueno, mejor salud, mejor trabajo, mejor estabilidad aquí? ¿O estás buscando algo que ya nada ni nadie podrá destruir porque es una herencia eterna y sublime? Capítulo 12 de Hebreos también, versículo 24. Es un nuevo pacto, porque ahora es un nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Aquel pacto glorioso y extraordinario requería, nos dice el autor de Hebreos, requería de constantes sacrificios. Constantemente habría que venir al tabernáculo donde se levantaba como algo central el lugar del sacrificio, donde se mataba el animal, se vertía su sangre, se quemaban sus entrañas, se extendía el olor, todo era manchado con aquella sangre que se esparcía por los diferentes lugares. En cambio ahora nos dice el autor de Hebreos, nos enseña las Escrituras que este es el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo, una vez por siempre. No es necesario repetirlo, no es necesario esperarlo,
Simplemente poder ver y recordar que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo único que tienes que hacer tú, si no eres creyente, es recordar que no es nada que tú puedas hacer, sino que Él lo ha hecho. El nuevo pacto descansa no en tus obras, que puedan satisfacer a Dios, sino en las obras de Cristo, que ya lo han satisfecho definitivamente. Y no es que tú tengas que repetir, sino simplemente que tú tengas que descansar en Él. El pacto que se te ofrece, la relación que tú puedes encontrar con Dios, entra por el Señor Jesucristo y es en Él y solamente en Él que tendrás todas las cosas. Pero tú que eres creyente, que ya has hecho este nuevo pacto, que lo tienes que ratificar con tu vida de santidad y tu dedicación y tu esfuerzo. Acuérdate que ahora no eres simplemente uno más que recibe, sino que después de haber recibido eres de aquellos que da, que ya no eres de los que se asusta ante el resplandor del rostro de Moisés, sino que tú tienes luz para que sea la luz de nuestro Señor Jesucristo y que tu reflejo anuncia por todas partes cuán grande es nuestro Cristo, que ha venido a morir por pecadores como tú y como yo. Nos ha cambiado la vida. Ahora somos totalmente distintos. Tenemos que dar las gracias por ese pacto glorioso del Antiguo Testamento, pero aún tenemos que dar más gracias por este nuevo pacto, que es aún más glorioso. Caminamos de gloria en gloria. A Él sea esa misma gloria. Amén.